Mis amigos de La Neta Noticias, muy buenas, pero muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Yo de verdad espero que estén muy bien. Y es que esta noche, lejos de hablar de los excesos, que si los rastrillos, que si el papel de baño, jabón neutro que se utilizaba en el avión presidencial por el cual nos gastábamos miles de millones, para que ni siquiera los disfrutara usted, yo, vaya, ni siquiera las hijas del expresidente, no. Para que los disfrutaran los amigos del expresidente, la gaviota, para que lo disfrutara un sinfín de personajes a los que había que presumirle el magno avión presidencial que no tendría ni Obama. Eso no lo vamos a tocar porque ya lo hablamos en la tarde. Pero vamos a hablar de cosas mucho más importantes, así que quédense conmigo para hablar de Marcelo Ebrard, la inseguridad, los negocios, el racismo, claramente Romero de Champs y eso sí, hasta Ricardo Anaya. Oigan, síganos en las benditas redes sociales como La Neta Noticias. Yo soy Meme Yamel y es que es viernes y el cabello de Amanda Miguel lo delata. Lo delata, mis amigos, lo delata el cabello de Amanda Miguel, se los delata porque es viernes y el cuerpo lo sabe. Síganos en la televisión en el canal 160 de Total Play y el canal 79 de Easy. ¿Con qué comenzamos? Con Marcelo Ebrard. Mis amigos, Marcelo Ebrard, como bien nos lo había adelantado Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa del día de ayer, se presenta en la mañanera de hoy para rendirnos un informe preliminar de lo que va a darle a Estados Unidos sobre los resultados que ha tenido la implementación de la nueva política migratoria del país a los primeros 90 días. Fecha de corte que teníamos para decirle a Estados Unidos, mira cómo nosotros sí sabemos hacer las cosas. En esta materia, para empezar, Marcelo Ebrard rechaza categóricamente que México se podría convertir en un tercer país seguro. Lo adelanta, lo dice y lo repite. México no se va a convertir en un tercer país seguro, no es ni siquiera la opción. Y además, Marcelo Ebrard nos dice que va a empezar un plan que México ya está planeando, una cumbre para combatir el racismo. Esa es muy buena. México va a iniciar esta cumbre para combatir el racismo. ¿Por qué nos habla de esto Marcelo Ebrard? Acuérdense que México se metió en el tema de una demanda en contra del tirador que asesina a algunos migrantes mexicanos en Estados Unidos, en El Paso, Texas, y incluso, vaya, dice Marcelo Ebrard que pues, es posible que hasta extraditen al sujeto, nada más porque nos asesinó a unos mexicanos. Es la primera vez que vemos que el gobierno mexicano mete las manos en un asunto de tiradores racistas en contra de mexicanos o en contra de hispanos, latinos, pero además Marcelo Ebrard nos adelanta que Estados Unidos le va a dar a México 926 millones de dólares para atender la crisis migratoria. Para todos aquellos neoliberalistas o para todos aquellos conservadores tradicionales que decían que México le iba a invertir solamente para combatir la crisis migratoria, se les acaba de caer uno de sus últimos pretextos. Sino que también Estados Unidos va a invertir en la materia, y no hablamos de 3 pesos, no. Hablamos de 926 millones de dólares que va a invertir Estados Unidos, y esto a raíz de los resultados que implementó Marcelo Ebrard. Así que veamos algo de lo que dijo en la conferencia de prensa nuestro secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Estados Unidos puso sobre la mesa en las reuniones de junio que se firmase o se llegase a un acuerdo entre México y Estados Unidos de tercer país seguro, que en esencia lo que implicaría es que en México se procesen las solicitudes de asilo de cuanta persona llega a Estados Unidos por la frontera sur. Nosotros desde un principio les dijimos que eso es inaceptable para nuestro país. No lo vamos a hacer. El argumento nuestro fue, hay una estrategia propia mexicana que puede dar resultados y no estamos dispuestos a implementar ese tercer país seguro. Ahí lo tienen, amigos. Ahora, también surge mucho el tema, y surgió el tema en la mañanera, de por qué nuestro querido presidente no va a viajar a Washington, ¿no? ¿Por qué no va a las cumbres? ¿Por qué no va al inicio de labores en la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Como siempre van los jefes de Estado. Y acuérdense de lo que nos prometió Andrés Manuel. Él dijo que no iba a viajar o a salir del país en su primer año de administración porque tenía cosas que atender acá. Lo está cumpliendo. Además está muy bien representado por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Como datos adicionales a lo que nos está diciendo Marcelo Ebrard, es importante decir
que la cumbre de la que les hablaba es una cumbre de países de habla hispana que busca frenar el racismo y la xenofobia latentes y reflejados en los distintos tiroteos de Estados Unidos. Fuentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores puntualizaron que esta futura cumbre sería iberoamericana, lo que significa que va a incluir a Brasil y Portugal, en los que son también países que se habla portugués. El canciller hizo esta reflexión sobre el tema tras el tiroteo del Paso, Texas. Dijo que la ideología de los racistas sostiene que la civilización blanca está siendo sustituida por una nueva y hegemónica que es vista como una amenaza y hay que empezar a eliminar ese discurso. También Marcelo Ebrard, acuérdese que se manifiesta un incremento en el número de deportaciones de agosto de 2018 al mismo mes de 2019, donde el año pasado nada más hubo 11.232 repatriados, mientras que en lo que va de este año ya se dieron más de 12.000 repatriados. Es muy importante entender que el canciller va a viajar la próxima semana a Washington para reunirse con las autoridades de la Casa Blanca. Sin embargo, todavía no sabemos con quién se va a reunir o quiénes lo van a atender para hablar de estos distintos temas. Importante tema que no podemos perder sobre la mesa, porque bueno, se acordarán y ahora quiero yo disculparme, porque yo decía, bueno, acaban de entrar unos nuevos migrantes, una nueva ola migratoria, no son centroamericanos, son africanos. A diferencia de los centroamericanos, los africanos no se van. ¿Por qué? Porque no vienen de cerca, vienen de lejos. Y ese es un tema complicado, porque ya hay agresiones y violencia por parte de los migrantes africanos que ya empezaron a hacer bastantes destrozos en Chiapas. Entonces es importante entender que el tema migratorio sigue latente, la gente sigue migrando, porque en sus países todavía no son capaces de darles las oportunidades que deberían de darles los países. Y eso, mis amigos, en definitiva, no son puntos buenos para la crisis económica mundial que estamos viviendo actualmente. Y hablando de oportunidades, hablemos sobre la inseguridad. Mucho hemos hablado sobre la preocupante situación que vivimos todos nosotros en México, sobre distintos puntos en donde los negocios han cerrado. Las personas hoy en día ya analizan la posibilidad de tener armas en casa y aprender a disparar para defenderse, porque las autoridades no han sabido cuidarnos. Coludidas con el narcotráfico, la depuración que va a iniciar Andrés Manuel López Obrador, municipio por municipio, de los cuerpos policíacos. Lamentablemente, mis amigos, hoy por hoy, nosotros no podemos decir que México está en una situación óptima donde se puede invertir, donde se pueda generar negocio, ya que al menos los reportes que tenemos no son alentadores. Para esto, quiero que hablemos justo en este momento. Nos estamos enlazando a una de las entidades que ha sido golpeada también por la inseguridad. Golpeada por la inseguridad, lamentablemente una zona muy bonita, divina, una de las playas más hermosas que tiene México, y nosotros seguimos sin poder darle resultados a la gente. Entonces, estoy hablando con Andrés Palafox, ya lo tenemos en línea, activista y crítico político de Playa del Carmen. ¿Cómo estás, mi queridísimo Andrés? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, excelente. ¿Excelente? ¿Excelente o no tan excelente? O sea, yo quiero pensar que estamos excelentes, pero no sabría decirte por los hallazgos. Hoy hubo un hallazgo de un cuerpo putrefacto, ¿no? Un asalto a un restaurante sin detenidos, ¿no? En Playa del Carmen. Oye, cuéntame un poquito sobre la situación que se vive en Playa, de la inseguridad y cómo ha afectado a los negocios. Claro. Sí, bueno, te platico que es algo muy lamentable que todos los días tenemos ejecutados aquí en Playa del Carmen. Ejecutados, descuartizados, cobros de derecho de piso, negocios que cierran. Todos los días hay un nuevo negocio que va cerrando. Obviamente es algo que afecta a la economía tanto de los playenses y en general de todo el municipio, y no hay un avance y un interés de las autoridades, que eso es lo que realmente está afectando. Dejan crecer esto, no hay un combate ni una prevención, que es mucho mejor tener una prevención a tener que combatir algo, ¿no? Entonces lo dejan crecer y lamentablemente pues hoy estamos viviendo estos temas de inseguridad, de delincuencia, que ahora sí que cubren el municipio y el estado.
Oye, y, o sea, por lo que entiendo, me estás diciendo que las autoridades ya se les salió de las manos, ¿no? Tanto estatales como municipales. Claro, así es. ¿Qué han hecho? ¿Han propuesto algo o se quedaron con los brazos cruzados, como muchos municipios? Pues mira, lo chistoso de esto y la molestia también, hablo por mi parte y hablo también por muchos playenses, es que se enfocan más en sus pleitos entre ellos que en realmente combatir a la delincuencia y la inseguridad. ¿Por qué te menciono los pleitos entre ellos? Porque, por ejemplo, el Estado dice, vamos a implementar el mando único en Playa del Carmen, ¿no? Y sale la alcaldesa y dice, no queremos el mando único. Y luego se implementa el mando único y tampoco hay resultados. Entonces, ni de un lado hay resultado, ni del otro hay resultado. Y pues se dedican a tirarse públicamente a través de videos y ruedas de prensa, entre ellos, entre el gobierno del Estado, entre el gobierno municipal. Y pues ahora sí que es parece más un reality show que en realidad algún tipo de acción. No ha habido ninguna acción que realmente funcione, porque en realidad pues son puras cortinas de humo. Ahora sí que está lleno de corrupción el tema de el combate a la inseguridad. Vemos a un comandante que fue chofer de Laura Beristain. La alcaldesa, ¿no? Exactamente. Okay. Está ocupando ese cargo, entonces decimos como que órale, pues no hay gente preparada realmente, ¿no? Y o sea, ¿un chofer está ocupando un cargo estratégico? Claro, sí. Ah, mira, qué chulo, qué precioso. No, qué chulada. O sea, tenemos a un chofer de la alcaldesa Laura Beristain ocupando un cargo estratégico en donde se supone que se debería de solucionar el tema de seguridad y nada más no, o sea, no podemos nada. Así es. No, qué bonito, ¿no? Ahora, la alcaldesa, lamentablemente, yo ya había hablado alguna vez de ella, es de Morena, ¿no? Claro. O sea, ella ya prácticamente ya traicionó a la patria. Así es. De hecho, desde campaña, muchos playenses e incluso muchos morenistas alzaron y alzamos la voz diciendo AMLO sí, Beristain no. Tal cual, esa era la campaña ciudadana, ¿no? AMLO sí, Beristain no. ¿Por qué? Porque sabíamos que nunca ha representado los valores del presidente de la República y del partido. Entonces, pues lamentablemente hemos reflejado todo ese desastre y esa falta de gobernabilidad que hay en Playa del Carmen. Ya es una situación de ingobernabilidad y hablamos de Playa del Carmen, un lugar ampliamente turístico. ¿Cómo está afectando esto en materia turística, la inseguridad? Híjoles, mira, todo empezó ya literalmente desde que entró Laura Beristain y es lamentable porque recién nos recuperamos del sargazo y al mismo tiempo estábamos siendo atacados por la delincuencia organizada, porque lamentablemente ellos sí están organizados, a diferencia del gobierno municipal y estatal. La delincuencia sí está organizada en Playa, el gobierno no. O sea, es muy lamentable, sí quiero mencionarlo a toda la audiencia, porque muchos me dicen, y es que ¿quién será Andrés Palafox? Bueno, es una persona, es un activista y crítico político de Playa del Carmen, que ha vivido muy de cerca pues, las consecuencias de la inseguridad y de querer coartar la libertad de expresión. Para cerrar, solo quiero... O sea, dime. Algo que me gusta mucho mencionar es que tanto en Playa del Carmen como en Quintana Roo no hay libertad de expresión, lamentablemente, ¿no? Entonces, al principio se cortaba la libertad de expresión y ahorita ya ni siquiera hay libertad de expresión. ¿Por qué? Porque ya muchos medios pues ya no se atreven, ¿no? Por miedo a ser amenazado, a ser asesinado inclusive, y pues mejor cooperan, ¿no? Cooperan por las buenas o por las malas, pero cooperan, ¿no? Sumando a la falsedad que hoy gobierna en Playa y en Quintana Roo, aunque todavía vemos muchos que seguimos alzando la voz porque es parte del mexicano, está en la naturaleza del mexicano y del playense. Entonces, efectivamente, ya son 3 compañeros periodistas asesinados en 1 año y 2 meses aproximadamente, y un amigo, un conocido, que también lo asesinaron recientemente por querer evitar un asalto, y en mi caso 4 intentos de ejecución y amenazas constantes. Bastante trágico. Todas dirigidas a que yo no publique mis videos, no publique pues lo que hago, ¿no? Que es criticar, y algo que siempre digo, no solamente es criticar, sino también sumar. Entonces, en
en base a ello, pues yo critico, hago los videos, las publicaciones, pero también sumo ¿cómo? Con activismo social, ayudando al pueblo. Ahí es donde quisiera que me contaras brevemente, o sea, Sí. justamente por eso te comentaba, ¿no? Tenemos una situación complicada en todo México, en Playa del Carmen, impacta también en zonas turísticas, porque pues el turismo baja, los negocios bajan, no hay inversión, o sea, hay un retraso, la economía se ve afectada porque los criminales están muy organizados y lo que tú me comentas, ¿no? El gobierno municipal peleado con el estatal, no se ponen de acuerdo, no logran nada. Dentro de ellos mismos, dentro del mismo gobierno del Ayuntamiento de Solidaridad de Playa del Carmen, hay una guerra entre ellos mismos. Yo de hecho publiqué hace algunos días audios filtrados que los regidores contra la alcaldesa contra los directores y todo este relajo, ¿no? Ahorita hay un relajo de denuncia y toda la ciudadanía está sufriendo porque están los kilos y bolsas de basura enorme en toda la ciudad regadas, focos de infección, moscos, de todo. Entonces vemos que toda esta desorganización está afectando lamentablemente a todos nosotros los playenses. Que en el tema de activismo, ya para cerrar, que es justamente el tema que iba, ¿tú qué podrías proponer o cuál sería, o sea, como ciudadano, ¿no? Como playense, como activista preocupado, o sea, mexicano simplemente preocupado por lo que está ocurriendo en donde vive? ¿Qué podrías decirle a las autoridades, ¿no? Como para decirles, oigan, pues háganle por acá, ¿no? ¿Qué es lo que tú podrías dar como mensaje a los playenses? Claro, yo siempre, a mí siempre me gusta decir que el pueblo es el jefe de todos los funcionarios públicos, porque así debería de ser, ¿no? Entonces, es verdad, hay que tener expertos que son, o deberían ser los asesores de los que están gobernando, pero lamentablemente, pues, no asesoran bien y tienen a personajes que realmente son personajes oscuros. Y no lo digo yo solamente, lo dicen miles de medios de comunicación. Está Peñalosa, que fue un asesor de Laura Beristain y está involucrado en demandas por el caso de Ayotzinapa, que es un tema muy delicado. Está como secretario de Seguridad Pública del Estado Alberto Capello Ibarra, que está acusado por Cuauhtémoc Blanco por cuestiones de ahí de posible peculado con el narcotráfico, ¿no? Entonces, vemos que tienen a personajes realmente muy O sea, como oscuros. que se fueron a refugiar a Playa, al gobierno de Playa. Exacto, tanto de Playa como de Quintana Roo. Entonces, mi primera recomendación es, hay que sacar lo que nos sirve, ¿no? Lo que no funciona, las estrategias que no están funcionando hay que cambiarlas. Tenemos a nuestro estado vecino Yucatán, ejemplo a seguir. Es la ciudad más segura, Mérida, Yucatán, la ciudad más segura de todo el país, y recientemente les dieron el reconocimiento como la segunda ciudad más segura de todo el continente. ¿Cómo es posible que a 3 horas y media de Playa del Carmen, que se encuentra Mérida, esta es la ciudad más segura, y a 3 horas y media de diferencia estemos Playa del Carmen con inseguridad tremenda, con de 4 a 5 ejecutados por día, y Cancún peor, ¿no? Entonces vemos ahí la falta de interés y el mucho interés personal de los gobernantes. Y hay casos de corrupción que, bueno, la corrupción no solamente se trata de recibir dinero y sobornos. La corrupción también está en poner a personas por favores que se les hicieron o por intereses personales para cubrir ciertas cosas, ¿no? Entonces, es algo lamentable que ellos no se están fijando, que están dañando cada vez más a Playa del Carmen, y un eslogan que yo manejo mucho es recuperar la paz, de solidaridad y la libertad que Quintana Roo tenía hace algunos ayeres, que lamentablemente hoy han sido secuestrados por personajes que solamente se van en sus intereses personales, ¿no? Entonces, hay muchas recomendaciones. Con la gente de Playa del Carmen hacemos brigadas de limpieza, brigadas de salud, actividades familiares, todo lo posible por alimentar el núcleo familiar y el que los vecinos se conozcan, se apoyen entre sí con grupos de WhatsApp, se ayuden y todo esto, ¿no? Porque lamentablemente si sucede un asalto, hay algún suceso violento, tú le llamas a la policía y llega unas 3, 4 horas después y te dicen que solamente hay una patrulla para todo el municipio. Mira. Que eso me sucedió en una ocasión, ¿no? Y aquí seguimos, ¿no? Preocupados por la seguridad mientras las autoridades no la resuelven, ni le invierten. Entonces ahí se ve claramente que no hay un interés por parte de ellos, y lamentablemente mi punto de vista es, pues, hay
presionando con este activismo social, hay que seguir presionando a través de la opinión del pueblo, a través de las redes sociales, que es una herramienta muy poderosa, y no callarse, y en las próximas elecciones pensarle bien por quiénes vamos a votar, fijarnos en la persona, no tanto en el partido, la persona, ¿no? Si realmente tiene valores, si realmente ha hecho algo por Playa o no, o simplemente pues está ahí por adquirir poder, como en este caso, que es la familia o el clan Beristain. No solamente es Laura Beristain, sino su hermana Luz María Beristain, su hermanito Juan Carlos Beristain, que puso como candidato a diputado, que por cierto Imagínense nada más de lo que Entonces, estamos hablando, mis amigos. Es un relajo ahorita, todo Playa del Carmen y Quintana Roo está hecho un desastre. Ahorita hicieron la toma de los nuevos diputados y hubo zafarranchos en el Congreso, o sea, más o menos para que te des cuenta del nivel de desorganización y las divisiones que hay en Playa del Carmen y Quintana Roo, que están afectando al pueblo en su economía y en cuestiones de seguridad. Ahí lo tenemos, mis amigos. Muchísimas gracias, Andrés. Vamos a seguir pues buscando, vamos a buscar más espacios. Y ahora sí, mis amigos, pues ahí lo tienen. Esto es lo que ocurre en Playa, es lo que ocurre en nuestro bonito México. Muchísimas gracias, Andrés. Seguimos en contacto. Ahí lo tienen, mis amigos, tal cual como lo escucharon, así la situación, no solo ya en Playa, en todo México. Ahora, ¿con qué nos vamos, mi querida producción, mi queridísimo auditorio, audiencia, que nos escuchan, que nos ven, donde usted quiera que esté? Romero de Champs, nuestro querido chofer de pipa, convertido en líder sindical, porque así ya lo vamos a bautizar, hay que decir las cosas como son. Nuestro ex chofer de pipa convertido en líder sindical eterno de Pemex, despreocupado. Él, relajado. Y tan relajado está que lo vieron pasear ayer en una cantina, famosa de la Ciudad de México. Famosa en una... Ahí las notas le dicen sobremesa, pero yo no les voy a mentir, es una cantina. Es una cantina, ¿no? ¿Para qué les digo? Es una cantina favorita de los legisladores en donde se negocian los grandes acuerdos políticos. Ya sabemos que aquí en México y en muchas partes del mundo en realidad, a la hora de cerrar un trato, el alcohol siempre está de por medio. Y luego, ¿por qué los tratos no nos benefician? Pues cómo no, el alcohol mata las neuronas, mis amigos, nadie. Pero bueno, el asunto es que se acordarán que Juan Collado, ¿no? Su abogado, fue detenido hace ya algunas semanas, ya está en prisión, sin derecho a fianza prácticamente, está encerradito, que si le dio parálisis, que si se enfermó, que si lo que usted quiera. Su abogado en prisión, no hay quien lo defienda. O bueno, seguramente ya tiene el equipo legal de Juan Collado defendiéndolo, porque sí hay denuncias en contra de Romero de Champs por desvío de recursos, la forma en la que se enriqueció a costa de los sindicalizados de Pemex y cómo ha vivido del erario este ex chofer de pipa, así como lo escuchan. Entonces nosotros, bueno, hay varios medios que ya lo captaron, ¿no? En esta sobremesa, bastante tranquilo, él relajado, disfrutó en una cantina favorita de los legisladores, en donde personajazos como Diego Fernández de Ceballos y Manlio Fabio Beltrones literalmente tienen su propia cava. A eso llegan los excesos de los políticos y luego dicen, ¿por qué los odiamos? No es que los odiemos, el asunto es que si ellos lo vivieran de una forma, no sé, si fuera su lana hecha de ellos, aunque suene redundante, hecha de ellos, por ellos y para ellos, uno no diría nada. O sí, no se quejaría, ¿no? Pero han vivido siempre a costa del pueblo. Siempre han vivido a costa de los mexicanos. Toda la vida. No han soltado el hueso. No lo heredan. Nada más le suman un integrante de la familia al hueso. Pero ahí siguen, viviendo eternamente del hueso. Y tienen una cava propia, ¿no? En esta cantina mexicana. ¿Qué es importante decir acá, mis amigos? Nos queda claro que a Romero de Champs no le da miedo las denuncias en su contra, que él anda muy feliz de la vida, pero también es importante decir que se acordarán de este contrato colectivo de trabajo que celebra el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, el cual es líder Romero de Champs. ¿Se acuerdan? ¿Quién este contrato, ¿no?, sindicalizado que Andrés Manuel nos decía es que nos ahorramos mucha lana? ¿Quién creen ustedes que asesoró al sindicato? El chofer de Romero de Champs. Los choferes el día de hoy son una cosa fabulosa.
fabulosa, mis amigos. Los choferes veíamos en la nota pasada cómo pueden ser hasta literalmente responsables de la seguridad de un municipio o pueden llegar hasta ser líderes sindicales como Romero de Champs o incluso pueden llegar a ser los asesores legales del trabajo, o sea, literal de un contrato colectivo. Qué bonito, mis amigos. No, para eso su hijo seguramente se quema las pestañas estudiando Derecho, seguramente su hijo que se quema las pestañas en la universidad para ser alguien en la vida se quema los ojos para llegar a algún lado en la vida. No necesita nada, necesita ser chofer. Con eso ya tiene, ¿no? Moraleja de esta historia, hay que ser chofer. Y no demerito el trabajo de los choferes, mis amigos. Lo que sí hago es que hay que poner los pelos de la burra en donde deben de ir, a mí me van a disculpar, los puntos sobre las IES. Nada más ahí se las dejo. Y para cerrar, por supuesto que vamos a cerrar con Ricardo Anaya, ¿no? No podemos irnos el día de hoy sin hablar de Ricky Riquín Canallín, porque, mis amigos, nuestro querido, solemne y nunca impresente Ricky Riquín Canallín nos dejó ver el día de hoy que no lo quieren, no lo van a querer y no lo querrán nunca en la vida, o al menos no en la UNAM. Fíjense que les habíamos dicho hace algunas semanas cómo algunos columnistas aseguraban que el diplomado que iba a ser impartido por Ricardo Anaya en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM era la forma en la que Ricardo Anaya planteaba regresar a la política mexicana. Y decíamos, bueno, o sea, ustedes se imaginan, lo hacíamos en nuestra transmisión en vivo de YouTube, imagínense nada más ustedes. Ricardo Anaya cocinando su candidatura para el 2021. Bueno, pues el ex candidato presidencial que hace un mes había avisado que impartiría un diplomado de política contemporánea en la Facultad de Ciencias Sociales, de Política y Ciencias Sociales de la UNAM, resulta que fue vetado de la institución porque, de acuerdo con distintas imágenes que van a poder ustedes apreciar en su pantalla, las instalaciones fueron cerradas desde en la mañana por encapuchados que impidieron el paso a los estudiantes. Fuera gente nefasta de la UNAM. Ese es uno de los mensajes que se ve ahí en las pancartas de los manifestantes. En un documento divulgado en redes sociales, estudiantes indican que la invitación de la facultad a Ricardo Anaya para impartir el diplomado Política Mexicana Contemporánea, una mirada plural, manifiesta la aceptación de la ultraderecha en la universidad. Además, reprobaron que la facultad le abriera las puertas y recursos al ex candidato, quien acusan ha sido señalado en investigaciones por corrupción y lavado de dinero. E insisten que no solo representan los grupos de poder más conservadores de México, sino también a la tecnocracia neoliberal que históricamente ha atentado contra conquistas sociales en pro del servillismo a intereses extranjeros, purgando así la organización y resistencia social a través de la militarización. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales manifiesta que Ricardo Anaya no está programado para participar en el diplomado, que fue el día de hoy. La facultad es un espacio abierto a las múltiples manifestaciones de política y cultura nacionales, es una comunidad plural y en ella colaboran individuos de todo el espectro político mexicano. Y tres, las autoridades de la facultad están abiertas al diálogo e invitan a este grupo de estudiantes inconformes a que reconsideren su posición y que se puedan sentar a dialogar. Lamentablemente todavía la facultad no le ha podido confirmar a Ricardo Anaya su presencia, ya que hay pancartas por toda la facultad diciendo que no lo quieren, que su presencia en la UNAM es insulting and unacceptable. Ahí lo tienen, mis amigos. ¿Y quién diría que no? Ricardo Anaya, que criticó nuestro sistema educativo, seguramente para bien, quiere uno pensar en su modo muy optimista, que mandó a sus hijos a estudiar en el extranjero, porque pues ya saben, escuelas públicas, y que incluso, vive en Estados Unidos, un Ricardo Anaya que quería ser candidato presidencial en México, que únicamente vino a México para hacer campaña y se regresó a Estados Unidos. Señores, ya dejen ustedes la corrupción, hablemos de congruencia. Hablemos de congruencia. La vida política de Ricardo Anaya está enterrada. Sí, así como lo escuchan. La oposición moralmente destruida. Lamentamos que los estudiantes se encapuchen, porque eso no habla de estudiantes, habla de grupos porriles. Y si algo estamos hartos en México, es de la grilla, de los grupos porriles que hacen este tipo de cosas. Si están inconformes,
hay que decirlo. Ahora, entiendo también el que no quieran denunciar. Miedo hay, existe. ¿Cuántos estudiantes de universidades públicas han sido asesinados, mis amigos? ¿Y los contabilizamos? No, porque no son de una universidad privada. Tal vez no valen la pena para algunas notas, pero sí son, sí existen. Entonces, sí quiero cerrar brevemente este espacio noticiero para decir, si los estudiantes no quieren a un Ricardo Anaya, pues lamentablemente no lo quieren. Busquen a un geopolítico, busquen a un especialista, busquen a una persona que tenga una posición neutra, que pueda hablar de diferentes puntos de vista políticos y que pueda aportar más a la organización estudiantil, que de verdad aporten con conocimientos. Hay muchísimos académicos en muchas partes del mundo que vale la pena que sean escuchados, no nada más está Ricardo Anaya. Ahí lo tienes, facultad, hay que empezar a escuchar a tus estudiantes y alumnos. Entendemos que se hayan puesto las capuchas, pero ya sabemos que tampoco es lo prudente o lo cordial. Yo soy Bebe Yamel y nos vemos el lunes, mis amigos, a las 9 de la noche en este su espacio, La Neta Noticias. Porque decir la neta a nosotros no nos cuesta y es que la neta no peca, pero incomoda y bastante. Les mandamos un saludo hasta donde nos estén viendo. Suscríbanse a este canal, manitas arriba si nos ven por YouTube, comentarios abajo. Ayúdenos a llegar a los 100,000, así que compartan este video con el fifirista al que menos confianza le tengan, porque hay que desfifirizar a la nación. Síganos en todas las redes sociales y no le cambien. Estamos en Acústica Televisión, canal 160 de Total Play y 79 de Easy. Un beso. Adiós.